Anda, pasa para dentro de clase y os voy a poner un vídeo. Sí, tú también, campeón. Cierra la puerta, anda. No corras, a ver si te vas a cansar. ¿Ya? Bueno, pues eso, lo que decía, que os voy a poner un vídeo a ver si pilláis ya lo del contexto histórico del Lazarillo. La música es de la época. ¿Que no te gusta? No te preocupes, hombre. Ahora mismo termina y empieza el reggaetón ahí a tope. Bueno, empezamos. El Lazarillo, o mejor dicho con su título completo, Vida de Lázaro de Tormes y de sus fortunas y adversidades, es por su extensión lo que hoy se denominaría una novela corta o relato. Breve y de apariencia sencilla, con ese pretendido grosero estilo del que habla su autor. Hay quien incluso la considera apropiada para niños. Nada más lejos de la realidad. Aparte de la gracia de algunos episodios folclóricos y curiosos como el de las uvas, el Lazarillo puede ser de todo menos un libro para niños. Novela compleja, de doble lectura, divertida y crítica, irónica, mordaz, a mala leche, vamos. De un realismo descarnado y a la vez humano, profundamente humano. Destructora de toda idealización, desde el idealismo más exigente y los valores más elevados, hasta la creación del arquetipo del antihéroe puro. Todo eso es el Lazarillo, y todo eso convierte al Lazarillo en la primera novela moderna en el sentido histórico y filosófico del término, a lo que se añade el valor de haber sido el laboratorio perfecto para el perspectivismo del Quijote. Vamos a situarla. El itinerario que sigue Lázaro en su viaje es corto, entre Salamanca y Toledo, en el corazón de Castilla, rural y ovejera, artesana y burguesa. Dos fechas destacan en el Lazarillo. En primer lugar, la de 1554. En ese año se publicó y se recibió la novela. Tan solo 2 años después se produciría la abdicación de Carlos I de España y V de Alemania en su hijo Felipe y en su hermano Fernando, al que le dejó la herencia del imperio para quitarle a su hijo lo que había sido para él un auténtico dolor de muelas, por no decir de huevos. 2 años faltaban para que se retirase al monasterio de Yuste. No sabemos si como rey emérito, que le llaman ahora, pero vamos, que las había liado igual de gordas. Allí al lado le criaban a Jeromín, un hijo suyo de esos que llamaban naturales, como si los otros fueran robots o algo. Lo que querían decir es que el caballero lo había fabricado con una señora que no era su señora, que por otra parte llevaría en la cabeza armas de prestar, que diría el arcipreste. El de Ita, no el del Lazarillo. Bueno, ese también. No sigo. En segundo lugar, destaca la fecha de 1525, la de las Cortes en Toledo celebradas por el emperador Carlos, a las que se alude en el final del texto anónimo. Esto nos sitúa en el espacio y en el tiempo del Lazarillo, coordenadas que son las de Castilla durante el reinado de Carlos I, durante la primera mitad del siglo XVI, entre 1516 y 1556. ¿Qué Castilla era esta? ¿Qué España era esta? Pues era la España que Carlos había heredado de sus abuelos maternos, los Reyes Católicos, que habían sentado las bases del que fue el primer Estado moderno de la historia, sustentado en 3 pilares: ejército profesional, administración y economía basada en el dinero. Casi nada. Todo empezó con la boda, que a Isabel la querían casar con un portugués por tema de politiqueos. Pero Fernando era más guapo y enseguida le iba a decir su padre a ella con quién se tenía que casar. No era nadie. De ahí vino la unión dinástica, en parte nominal, en parte real, en 1479. Ambos reinos mantuvieron sus fronteras, su moneda, su sistema fiscal y sus leyes e instituciones. Actuaron unidos en asuntos militares y en política exterior. Juntos pero no revueltos, vaya. Durante el reinado de los Reyes Católicos, entre 1479 y 1516, más o menos, que al final estuvo un poquito revuelto, se inició la expansión territorial
para unir bajo su corona todos los territorios peninsulares. Conquistaron definitivamente el reino nazarí de Granada en 1492. Se anexionaron el reino de Navarra en 1515, aunque este territorio siguió conservando leyes e instituciones. E impulsaron una política de enlaces matrimoniales con Portugal que daría sus frutos en reinados posteriores. Sí, ella no, pero a su hija Isabel toma portugués, y no uno, dos, que el primero se le había muerto por el camino. Su política exterior también fue muy intensa en dos direcciones. Continuaron con la política mediterránea del Reino de Aragón. Recuperaron de Francia los condados del Rosellón y la Cerdaña, al norte de Cataluña. Tras varias guerras, precisamente con Francia, un ejército dirigido por Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, el de las cuentas para los amigos, conquistó el reino de Nápoles en 1504. Y buscaron el dominio del norte de África para frenar a los corsarios berberiscos, que eran unos piratas que cuando se aburrían decían: ¿qué? ¿Nos damos una vuelta por las costas de Valencia y nos tomamos una horchata? Y allá que iban ellos y saqueaban un poquito, secuestraban otro poquito para pedir un rescatillo. Lo normal. Conquistaron Melilla en 1497 y otros enclaves. Por el otro lado, potenciaron la expansión hacia el Atlántico, con la consolidación de su soberanía sobre las Islas Canarias desde 1496 y con el apoyo a Cristóbal Colón, el del huevo, que permitió la llegada a América en 1492. Por último, además de la política matrimonial con Portugal y con el fin de acorralar a su principal enemigo, Francia, planearon las bodas de sus otros hijos, Catalina, Juana y Juan, con príncipes ingleses y austríacos. Unos cracks los reyes católicos. Los reyes católicos quisieron imponer la autoridad real, la suya, vamos, en cada uno de sus territorios y sobre todos los grupos sociales. Dieron un puñetazo en la mesa que te cagas. En cada reino se nombró un virrey como delegado del rey, salvo en Castilla. En Castilla, Isabel impuso su poder y se introdujeron reformas para atarlo todo bien cortito. Se creó un ejército profesional permanente, controlado por la monarquía, en sustitución del ejército feudal de la Edad Media, que lo reclutaba la nobleza. Y mira, es que oye, si te venía el Cid de turno y te decía yo paso, pues te quedabas más tirado que una colilla y perdías la batalla y no era plan. También se creó la Santa Hermandad. ¿Un cuerpo armado? No. ¿Un Playmobil? No. Una especie de guardia civil de la época que perseguía a los criminales. Aunque no sé yo si cogerían a muchos, porque de entonces viene eso de «a buenas horas, mangas verdes». Otras medidas afectaron a la administración del Estado. Se instauraron los consejos para asesorar al rey y disminuir la influencia de la nobleza. Se creó la Real Audiencia para controlar la justicia y hacerla más eficaz. Se reforzó la recaudación de impuestos mediante la Contaduría Real de Hacienda. Se nombraron corregidores, que no corregían exámenes. Ojalá los inventaran. ¡Qué coñazo tú! No. Eran funcionarios reales que presidían los ayuntamientos y que ejercían funciones de gobierno, imponiéndose así a las burguesías locales. En la corona de Aragón se mantuvieron las instituciones medievales, pero Fernando procuró reducir el poder de las clases privilegiadas para quedárselo él, vamos, no por nada. Sin embargo, no impuso la autoridad de manera tan contundente como Isabel, perviviendo el pactismo con cada uno de los reinos de la corona de Aragón. Los reyes católicos buscaron también la uniformidad religiosa. Para ello, instituyeron el Tribunal de la Santa Inquisición en 1478. Que para uniformidad no hay nada como uno que sepa mandar. Y si no, la hoguera, la hoguera, la hoguera. Era la única institución que tenía jurisdicción sobre todos los territorios de ambas coronas. Además, instaron, recomendaron, rogaron a los judíos y musulmanes lo de convertirse al cristianismo, básicamente con argumentos del tipo de «mira, tú te vas convirtiendo o te piras». Los judíos que se convirtieron fueron llamados conversos, y los que decidieron conservar su religión
Pues habían sido nominados de la casa y los expulsaron. Hay que decir que ni fue el único lugar donde pasó esto, ni el primero. Lo de la patada en el culo al judío, con todos los respetos, era un deporte bastante de moda en la época. Tras la conquista de Granada, se garantizó a los musulmanes el mantenimiento de su religión. Pero a partir de 1499, donde dije Diego, digo Diego, y no te digo Trigo por no llamarte Rodrigo. El cardenal Cisneros impuso los bautismos obligatorios y se les denominó moriscos. La Inquisición sometió a una estricta vigilancia, que te estoy viendo, a estos grupos, y si eran sospechosos de herejía, pues se les sometía a los autos de fe, también conocidos por el nombre técnico de barbacoas públicas humanas. Por lo menos no asaban chorizos, que hubiera sido recochineo. La economía de Castilla se basaba en la ganadería ovina, de ovejas, y en el comercio de la lana. La monarquía protegió a los ganaderos, unidos en la mesta, y todo lo que representaba la exportación de lana, por lo cual se impidió el desarrollo de la agricultura y de las manufacturas textiles. Vamos, ¿que no te molan las ovejas? Pues te jodes. Además, gracias al comercio con América, Castilla vivió una gran prosperidad. La corona de Aragón, debilitada por la crisis bajomedieval, inició su recuperación, que es que se quejan de todo. En Cataluña se decretó la sentencia arbitral de Guadalupe en 1486, que abolía algunos derechos feudales y se recuperó la actividad artesanal. Valencia se revitalizó como centro comercial. En cuanto a la sociedad, se continuó con el predominio social y económico de la nobleza y el clero. En Castilla, la nobleza perdió peso político, pero en compensación aumentó su poder económico y social gracias al mayorazgo, que prohibía la venta del patrimonio familiar y obligaba a dejar todo ese patrimonio al hijo mayor. ¿Recordáis aquello de divide y vencerás? Pues lo contrario, la unión hace la fuerza. O todo para el mayor y a los demás que les den por donde amargan los pepinos. En la corona de Aragón se frenaron ciertos abusos de los privilegiados y se impulsó el crecimiento de la burguesía urbana dedicada al comercio y a la artesanía.